Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de YouTube, el cual tiene por nombre Rehab Physic por su salud. Yo soy el licenciado en Rehabilitación Física Jonathan Gallegos Vázquez y al día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Este tema lo preparé por dos razones que considero demasiado relevantes, porque la primera de ellas es que estamos próximos a festejar el Día del Fisioterapeuta aquí en México, este próximo 5 de julio. Y bueno, para mí es un tema muy importante, al igual de que pues es para estar aperturando este canal, ¿no? Así como también para aquellos chicos, chicas, estudiantes de la licenciatura, nos va a ayudar bastante para recordar o tal vez conocer un poquito sobre las diversas áreas. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es de qué es la fisioterapia. Bueno, para empezar vamos a definir lo que es la medicina física, rehabilitación, fisioterapia, ¿sale? La medicina física y rehabilitación son unas especialidades médicas. En este caso tienen por objetivo 4 puntos específicos que son los que nosotros abarcamos. El primero es la valoración, el segundo es el diagnóstico, el tercero es la prevención y el cuarto es obviamente el tratamiento. Vamos a hablar del primer punto, que es la valoración. La valoración es el primer contacto que nosotros tenemos con el paciente. Hacemos una exploración física y valorando los diversos puntos vamos rellenándolo todo, vaciándolo en una historia clínica. Esta nos va a permitir llegar a un diagnóstico, así como teniendo ese diagnóstico certero que nosotros vamos a idear, vamos a llegar a un tratamiento basado en objetivos a corto, mediano y largo plazo. El segundo punto es el diagnóstico, que como ya les mencionaba anteriormente, posterior a la valoración nosotros vamos a poder llegar a un diagnóstico certero en base a todo lo que observemos y pues obviamente a todas las anotaciones que nosotros vayamos haciendo, siempre basándonos en evidencia científica. El tercer punto es la prevención. En este punto nosotros nos encargamos o ayudamos al paciente a que no vuelva a reincidir o a recaer por la patología que nos está visitando. Es decir, si es alguna lumbalgia, ayudarle, darle técnicas o incluso recomendaciones principalmente de qué actividades debe o no debe hacer o de qué manera es la más adecuada, en este caso para levantar algún objeto o para dormir. Y bueno, el último punto es el tratamiento, que en este caso la prevención y el tratamiento van de la mano. En el tratamiento específicamente es donde nosotros intervenimos, aplicando agentes físicos, ejercicio terapéutico, y aquí también nosotros, en base a cómo vamos viendo el avance del paciente, vamos a ir aplicando los objetivos que desarrollamos a corto, mediano y a largo plazo, e incluso igual los podemos modificar cuando vayamos viendo la mejoría o no tanta mejoría del paciente. Eso es válido, pero recordemos que siempre tenemos que buscar la mejoría de nuestro paciente. Y bueno, retomando el texto, todo esto de aquellas discapacidades derivadas de enfermedades y o accidentes que pues bueno, nosotros utilizamos todos los métodos que tenemos a nuestro alcance, ya sea agentes físicos, medicamentos y también educacionales. Los educacionales principalmente en el ámbito de la prevención de estas mismas enfermedades o accidentes hacia los pacientes. ¿Para qué? Todo esto va encaminado a devolver y facilitar, así como también a mantener el mayor grado de capacidad funcional en los pacientes y siempre enfocados en la independencia de los mismos pacientes. ¿Por qué? Porque así logramos mejorar su calidad de vida. Siempre tenemos que buscar la independencia y la mayor funcionalidad de nuestros pacientes. Aquí hay un texto que me parece demasiado importante, que tenemos que tener siempre muy claro. Es el siguiente, dice: el servicio de rehabilitación es un recurso sanitario dedicado a detectar, valorar y tratar los posibles déficits y o alteraciones del aparato locomotor, sistema nervioso y cardiovascular, ¿sale? Ya en este último texto están abarcando 3 áreas o 3 especialidades de la fisioterapia. En el ámbito de la fisioterapia tenemos diversas áreas o especialidades en las cuales nos podemos enfocar.
Les voy a mencionar únicamente algunas porque realmente son varias y para mí estas son las más importantes. Tenemos la fisioterapia pediátrica, tenemos la fisioterapia neurológica, tenemos la fisioterapia geriátrica, tenemos la fisioterapia oncológica, tenemos la fisioterapia ortopédica, tenemos la fisioterapia cardiovascular y pulmonar, tenemos la fisioterapia deportiva y tenemos la fisioterapia intrahospitalaria. Ahora voy a hablar brevemente de cada una de ellas. En este momento vamos a hablar en primera instancia de la fisioterapia pediátrica. La fisioterapia pediátrica. Pues como les había comentado en el video anterior, la fisioterapia pediátrica y neurológica son mi pan de cada día, son lo que me especializo y son temas que para mí se me hacen muy importantes. He escuchado y visto que muchas personas confunden la fisioterapia pediátrica con estimulación temprana, con que son dos áreas diferentes, a eso voy, y pertenecen a la misma área, pero no únicamente estimulación temprana se enfoca en fisioterapia pediátrica, sino que en la fisioterapia pediátrica abarcamos diversas patologías que específicamente están en los niños pediátricos, ya sea alteraciones en el desarrollo, en el crecimiento o factores de riesgo neurológico. Aquí en la diapositiva podemos ver que dice que la fisioterapia pediátrica sirve para ayudar a los niños que tienen o padecen trastornos del desarrollo o dolencias puntuales. Con dolencias puntuales nos referimos a pacientes que llegan porque tienen alguna molestia en muslo o en brazo y es un dolor muscular. Nosotros tenemos que tratar a este paciente para darle de alta, pero sabemos que va a requerir algunas sesiones de fisioterapia, pero probablemente no vaya a ser tan tardada su recuperación como con un paciente, en este caso que tuvo, por ejemplo, asfixia perinatal, que sabemos que a fuerzas tenemos, bueno, no a fuerzas, lo más recomendable es darle la estimulación temprana y un seguimiento para que su desarrollo neurológico vaya acorde a su edad cronológica y obviamente así podamos tener un desarrollo dentro de lo que cabe normal para el niño. ¿Qué más dice aquí? Que con este tipo de fisioterapia se tratan diversas afectaciones musculoesqueléticas, neurológicas, respiratorias o reumatológicas, entre otras cuestiones. La fisioterapia neurológica. Desde ahora voy a empezar a comentar que tenemos que dividir entre la fisioterapia neurológica pediátrica y la fisioterapia neurológica en adultos. ¿Por qué? Porque no las tenemos que confundir. El tratamiento es muy diferente, aunque sean similares las afectaciones o el nombre de la enfermedad o padecimiento. Claro, esto vamos a empezar con que esta fisioterapia está enfocada en aumentar la calidad de vida de las personas que presentan trastornos neurológicos. Gracias a un tratamiento regular, certero, no algunas, sino muchas personas pueden mejorar en gran cantidad físicamente, su recuperación es muy evidente. Lo que les comentaba, siempre tenemos que distinguir o separar lo que es la fisioterapia neurológica infantil y la fisioterapia neurológica en adultos. La siguiente especialidad es la fisioterapia geriátrica. Al hablar de geriatría sabemos que estamos hablando de las personas adultas mayores, que en muchas ocasiones son demasiado olvidadas tal vez en el ámbito de la fisioterapia, porque en lo personal conozco muy pocas personas que se hayan especializado en fisioterapia geriátrica. Bueno, aquí como tal se emplea para combatir los efectos derivados de la edad o gracias al envejecimiento. Y pues esto conlleva a un aumento de los problemas de salud. Gracias a la fisioterapia geriátrica se pueden paliar
o parar, o tal vez no parar, sino frenar de manera prolongada diversos síntomas, y bueno, así podemos ayudar al bienestar corporal de las personas que ya tienen una avanzada edad. Ahora, hablando de una siguiente especialidad en fisioterapia, tenemos la fisioterapia oncológica. Esta la vamos a dividir en 4 partes, no hay que confundirlas. Fisioterapia oncológica infantil, fisioterapia oncológica en adultos, fisioterapia oncológica infantil intrahospitalaria y fisioterapia oncológica en adultos intrahospitalaria, aunque también podemos tratar a domicilio a los pacientes. En lo personal, he tratado a pacientes oncológicos infantiles y pacientes oncológicos infantiles intrahospitalarios, así como también pacientes oncológicos adultos, de manera intrahospitalaria no. Bueno, los pacientes oncológicos en este caso se ven beneficiados con la fisioterapia de diversas maneras. ¿Por qué? Porque nosotros los ayudamos a estimularlos y esta estimulación contribuye a mejorar su sensación de bienestar. En el ámbito de mi experiencia personal con los pacientes oncológicos pediátricos intrahospitalarios, después de las quimios y de estar en una camilla, estar hospitalizados y pues al ser niños es un poquito complicado tratarlos. Tenemos que ser muy pacientes y comprensivos con ellos, pero no al grado de llegar a achicharlos. Recordemos que siempre la fisioterapia con niños es un constante estar llamando su atención, tratar de estar jugando con ellos, pero a la vez estar aplicando el ejercicio terapéutico. Movilizaciones, hay muchos niños que han sufrido tantitas quemaduras o tal vez les han hecho procedimientos que les han lesionado, no lastimado sino lesionado alguna extremidad, y obviamente tenemos que tener cuidado de. Sabemos que al estar tratando un paciente oncológico, ya sea adulto o infantil, estamos tratando a una persona que está muy agotada. La siguiente especialidad es la fisioterapia ortopédica. La fisioterapia ortopédica va específicamente al sistema musculoesquelético. Se encarga de ayudar a aquellas personas que padecen trastornos o afecciones, como les comentaba, del sistema musculoesquelético. ¿Cómo? A través del uso de técnicas que van a conseguir mejorar la movilidad con la menor sensación de dolor. Nosotros aquí vamos a aplicar tal vez férulas o el uso de algún aparato ortopédico para evitar que el paciente se lesione más y bueno, obviamente el miembro que esté en este caso afectado tenga el trabajo necesario pero sin llegar a dañarlo y pues obviamente sin llegar a provocar dolor en el paciente. La siguiente especialidad es la cardiovascular y pulmonar. Esta fue muy sonada en estos últimos años debido a la pandemia de COVID. Me tocó ver a colegas que aplicaban la fisioterapia cardiovascular y pulmonar intrahospitalaria, obviamente para los pacientes que estaban atravesando principalmente los post-COVID. En lo personal igual tuve la oportunidad de atender a pacientes post-COVID y pues tratar de ayudarlos, ayudarlos a recuperar esa fuerza que habían perdido a nivel físico, pero también a nivel cardiopulmonar, a tratar de regularizar esa capacidad de respiración que tal vez tuvieron afectada por el COVID. En esta especialidad se tienen que aplicar pruebas de esfuerzo, se requiere mucho la caminadora y los electrodos para poder determinar en sí en qué capacidad pulmonar está el paciente. Se utiliza más para pacientes, o bueno, en este caso tal vez deportistas, pacientes que padecen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC, y también para pacientes ancianos que ya tienen afectada la respiración, o más que afectada, está un poco disminuida, y que tienen problemas ya cardiovasculares.
Vamos con las últimas dos especialidades. La primera es la fisioterapia deportiva, muy popular. La fisioterapia deportiva, como su nombre lo indica, es aquella rama de la fisioterapia que se especializa en la prevención, tratamiento y diagnóstico de los deportistas de cualquier disciplina: fútbol, béisbol, básquetbol, etc. La fisioterapia deportiva se encarga de esta recuperación. La última que vamos a mencionar es la fisioterapia intrahospitalaria. En lo personal igual he tenido experiencia en este aspecto y bueno, algo que puedo mencionar es que la fisioterapia intrahospitalaria está ligada a las otras especialidades. Aquí lo vemos en la pantalla. Bueno, vamos a empezar con que esta atención de la fisioterapia intrahospitalaria la recibe cualquier servicio en el hospital, tales como terapia intensiva o también la unidad de cuidados intensivos neonatales, conocida como UCIN, o la UCI también, porque en niños y en adultos. Ortopedia, neurología, medicina interna, etc. El objetivo de la fisioterapia intrahospitalaria es evitar que aparezcan complicaciones en el paciente y principalmente prevenir el síndrome de reposo prolongado. Sabemos que por estar en reposo prolongado pueden salir igual úlceras por presión, y lo que se evita es esto, porque también si un paciente está en cama necesita ser movilizado para evitar todas las complicaciones que se generan a raíz de un reposo prolongado. En conclusión, la fisioterapia es una rama de la medicina muy hermosa. Tenemos mucho campo laboral y de nosotros depende continuar dándole ese prestigio y esa importancia a la fisioterapia. Tenemos que siempre esforzarnos por ser los mejores profesionales y hacer con amor y calidad todo nuestro trabajo. Recuerden siempre que lo que uno hace con amor tiene siempre los mejores resultados. Y como siempre voy a hacer en todos los videos, así como lo hice en el anterior, me voy a despedir con la frase que me encanta. Y recuerda, cuida de tu cuerpo. Es el único lugar que tienes para vivir. Les dejo mis redes sociales para que me sigan, si no me siguen, y si gustan hacerlo. Y gracias por confiar en este proyecto. Espero continuar haciéndoles más ponencias un poco más interesantes, y pues obviamente también hacer videos mucho más creativos y más prácticos para que se nos haga un poquito más fácil este proceso de aprendizaje. Hasta pronto.